Central. Bien de madrugada fuimos testigos de un histórico acuerdo para Chile. Y ocurrió en medio de una crisis político-social sin precedentes. Por eso tiene aún más valor, porque se trata de nuestra vida en común, nuestra vida en democracia. De no haberlo logrado, los costos, muy probablemente... Para avanzar. Es sabido que los compromisos revelan quiénes somos. Era el momento de la política y la política, estuvo a la altura. El país tiene donde la política otra vez debe jugar un papel fundamental. Buenas noches, somos la televisión pública. Aquí comienza 24 Horas Central. Y este 15 de noviembre quedará en la memoria como un día histórico, luego del acuerdo de los partidos de oposición y el oficialismo que concretaron el inicio de una construcción de una nueva constitución. Bueno, luego de largas horas de negociaciones, se lo decíamos recién, se acordó que en abril de 2020 va a ser la ciudadanía quien decida vía plebiscito si quiere o no cambiar nuestra Carta Fundamental y luego, bajo qué mecanismos se va a realizar. Le ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. Desde la UDI hasta el Frente Amplio nos hemos encontrado... No me pregunte si fue difícil o no, lo más difícil que me ha tocado estar. El mundo político ha sido capaz de entregar un camino de solución a la crisis. Esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. Muy emocionante que Chile esté viviendo los últimos minutos de la Constitución de Pinochet. Histórico fue el concepto que muchos repitieron la madrugada de este 15 de noviembre, donde por horas estuvo en juego un acuerdo que quedará en los libros, el que finalmente se concretó. Desde la UDI al Frente Amplio, sin el Partido Comunista que decidió restarse, se firmó uno de los compromisos más importantes de nuestra historia reciente, el inicio de un proceso que creará una nueva constitución, dejando atrás casi 40 años de la Carta Fundamental que hoy nos rige, la de 1980. Es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política, estamos a la altura. Que este acuerdo significa un cambio. Las cosas no volverán a ser como antes. Hoy podemos empezar a construir un Chile distinto. Y estamos agradecidos de haber sido parte de la construcción de un acuerdo que esperamos sinceramente derrote la violencia. Que no sea la imposición de unos sobre otros, que sea en definitiva esa casa que nos cobija a todos. Un acuerdo que impulsará una nueva constitución, la que de concretarse dejará en el pasado el texto fundamental, cuyas bases fueron redactadas en la dictadura de Augusto Pinochet. Una que, como muchos esta madrugada dijeron, es un triunfo de la gente que salió a manifestarse día a día desde ese 18 de octubre para exigir un cambio. Una crisis social que se reflejó en las calles y que remeció al mundo político. Los ojos de Gustavo Gatica no pueden ver. Y son muchos los chilenos y chilenas que en estos días se han jugado incluso la vida. Gente que hizo posible que estemos aquí está siendo fuertemente reprimida en Lo Hermida, en Lo Prado, en Calama. Gracias a ellos y a ellas que hoy día estamos acá. Pero lograr este acuerdo no fue fácil. La presión en las calles hizo lo suyo. El resto quedó en manos de los partidos políticos, los que comenzaron las negociaciones el pasado miércoles, reuniones que continuaron este jueves. Pasadas las 9 de la noche, por un momento parecía estar todo resuelto, pero a minutos de firmar el acuerdo no se concretó. Nos vamos a volver a juntar en media hora más y justamente para ver en qué aspectos es posible que acerquemos posiciones. A las 9:30 de la noche entonces se vuelven a reunir, estaban todos en la mesa sentados, todos los presidentes de partido, pero no hay acuerdo todavía. Y ahí comenzaron las horas más tensas, como muchos parlamentarios comentaron de toda su carrera política. No fue fácil ceder ni de un lado ni de otro. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Conversaciones de pasillo, llamadas por teléfono, reuniones en distintas salas del Congreso de Santiago aumentaban la incertidumbre. No había acuerdo en algunos puntos. Uno de ellos proponía mantener la Constitución del 80 en los puntos a los que no se llegara a acuerdo al momento de redactar la nueva Constitución. Si no existe acuerdo respecto a eso, va a ser la Constitución del 80 la que rija, entonces me parece que es una vergüenza. Un punto en que finalmente la oposición cedió, pero había otra piedra de tope, los altos quórum parlamentarios. Chile Vamos pidió mantener los 2/3 para cambiar aspectos generales de la Constitución y para legislar los distintos temas de la nueva Carta Fundamental.
social. Que sean 2/3, que es una fórmula de asegurar acuerdos grandes para Chile. A mí me parece que aceptar los 2/3 es un error político. Y ahí se entramparon las conversaciones, los minutos corrían. Dijeron, no, a las 21:30 hablamos. Bueno, ya vimos que eso no ocurrió y que siguen conversando. Seguían las conversaciones más arduas con caras de agotamiento cuando el reloj se acercaba ya a las 2 de la madrugada y el humo blanco no salía. ¿Cuánto falta? Poquito nos dicen que falta. Yo creo que pueden ser 30 minutos, 40, 50. Finalmente la oposición concedió mantener los 2/3 de quórum y pasadas las 2 de la madrugada, todos los partidos se sentaron a la mesa y dieron a conocer el ansiado acuerdo por una nueva constitución y la paz social. Que se inicie un proceso que espero en primer lugar genere paz social. Ahora viene el desafío de validar esto ante la ciudadanía. Por eso la ciudadanía va a decidir en un plebiscito sí o no a la nueva Constitución. Un acuerdo que contempla un plebiscito para abril de 2020 donde los chilenos decidirán si quieren una nueva Constitución y bajo qué mecanismo. Convención Constitucional, que es el símil de la Asamblea Constituyente, o Convención Mixta. Histórico acuerdo que se selló con abrazos entre políticos de todos los sectores, salvo el Partido Comunista. Quienes no quisieron sentarse a conversar para tratar puntos de encuentro tendrán que dar las explicaciones. La ausencia del PC de este acuerdo incluso fue comentada por el gobierno. Los comunistas se restaron por asegurar que este acuerdo se estaba haciendo a espaldas de la ciudadanía. Son parlamentarios, tenían la opción de estar ahí, tomaron la decisión de restarse y creo que fue una decisión errónea y que la historia se la va a cobrar. A la hora que nos invitaron ya estaban tomadas las decisiones y cuando preguntamos, ¿podemos incidir en cambiar esto o esto que tenemos dudas? Nos dijeron no, está resuelto. Tellier agregó que van a estudiar el acuerdo, uno que será revisado por el Congreso en los próximos días, uno que inmediatamente después de conocido fue valorado por el gobierno en un punto de prensa a cargo del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. El presidente Sebastián Piñera no ha hablado públicamente del tema. Esta es la única imagen captada por sus asesores este jueves con el jefe de su gabinete. Eso tras un acuerdo donde los partidos de oposición y del oficialismo cedieron parte de sus demandas para concretar un acuerdo por una nueva constitución. Que hoy día era una obligación llegar a un acuerdo, una muestra de que aquí se puede conversar, se pueden abrir los puentes. Ahora comienza el camino hacia el plebiscito de abril de 2020, donde algunos, como la presidenta de la UDI, ya declararon que votarán por rechazar una nueva constitución. Un ejercicio democrático donde todos los chilenos decidirán la creación de una nueva carta fundamental y también quienes serán los encargados de redactar un libro histórico en la vida de nuestra república. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar para crear una nueva constitución? Nosotros lo resumimos en 5. El primero es, por supuesto, la reforma constitucional. ¿Para qué? Una modificación que en el Congreso tienen que realizar los parlamentarios para habilitar el llamado plebiscito constitucional. El segundo paso es el plebiscito, que se va a realizar en abril de 2020. Ojo, porque va a ser voluntario y determinará si los chilenos quieren o no una nueva constitución. El tercer paso, si gana el rechazo, todo se mantiene igual, pero si se impone la opción apruebo, se va a determinar también cuál es el mecanismo para crear la Carta Fundamental. Y ahí aparecen dos opciones, la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. El cuarto paso, ambas instancias requieren de ser delegados, los cuales van a ser escogidos en octubre del año 2020, en las elecciones municipales y regionales. Ellos van a trabajar en la redacción del texto, lo cual va a derivar en el quinto y último paso, que es el siguiente, es su presentación a la ciudadanía, la cual tiene que ratificar el documento en otro plebiscito, esta vez de carácter obligatorio. Son 5 pasos entonces que comienzan con una reforma, la reforma constitucional. Y ya lo veíamos, es un hecho. Los chilenos definirán si quieren o no una nueva constitución. Pero nada de eso será posible sin antes reformar la Carta Magna y redactar nuevas leyes. ¿Cuáles son los tiempos? En el Congreso se comprometieron a tener listos los cambios lo antes posible. Un acuerdo histórico para una nueva constitución. Ahora del compromiso se va a la acción. Y el primer paso lo dará el Congreso, que debe reformar el capítulo 15 de la Carta Fundamental. Que la Constitución prevé, digamos, sus modificaciones, pero no que se elimine la Constitución. En el capítulo respectivo seguramente se va a establecer una redacción en el sentido de que podrá
establecerse un nuevo texto y cuáles son las normas que tienen que aprobarse. Para esta reforma que abre la puerta al plebiscito se requieren 2/3 de ambas cámaras. Lo mismo para definir la nueva Constitución. Alto quórum que generó polémica y que tuvo el acuerdo pendiendo de un hilo. Voy a poner un ejemplo burdo. Un grupo dice, yo no quiero aprobar el capítulo del Banco Central. Otro le dice, bueno, yo no apruebo entonces el capítulo de derechos fundamentales. Los dos grupos están obligados a negociar entre ellos y a llegar a un acuerdo para que las dos posiciones queden reflejadas en la Constitución. Se dio algo para nosotros muy importante, que los quórum no sean simples, sino que sean 2/3, que es una fórmula de asegurar acuerdos grandes para Chile, no de corto plazo. También se trabajará en una ley orgánica constitucional para convocar a un plebiscito, la que permitirá consultar si se quiere una nueva constitución y el mecanismo para elaborarla. Además, establece las reglas. Tiene que precisarse por la comisión cuál va a ser las dos preguntas esenciales. ¿Usted quiere una nueva constitución o no? Y en segundo lugar, ¿cuál es el mecanismo de aprobación de la misma, digamos? Por ejemplo, algunos dicen, ¿puedo yo votar, no es cierto, que no quiero una reforma constitucional, pero sí la segunda pregunta la puedo responder también o no? La fecha exacta, quiénes pueden votar, cuál será el organismo que entregue los materiales para el plebiscito son otros de los detalles que establecerá la normativa. Otra ley orgánica constitucional también para definir requisitos, los candidatos asambleístas, garantías para que todos compitan en igualdad de condiciones, entre otros puntos, quedarán zanjados. Trabajar sobre una hoja en blanco, uno de los acuerdos que se logró. Fue difícil, según los barres de la Carta Magna vigente, un trabajo desde cero. Partir de cero también puede ser volverle a algunas cosas que ya existen, es revisarlas. Y probablemente algunas van a permanecer y otras no lo van a hacer. Quizás habrá instituciones nuevas, quizás otras no existirán. Los 2/3 van a tener que ponerse de acuerdo, supongamos, yo quiero un régimen parlamentario o un régimen presidencial. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? Y por tanto, en donde no hay acuerdo, significa que eso va a ser regulado por vía legislativa. En el Congreso ya se estableció el cronograma. Todo comienza en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se va a empaquetar toda la reforma, no se va a dividir en artículos, se va a votar de manera conjunta en el menor plazo posible. Se tiene que constituir una mesa técnica que va a hacer una bajada en detalle de lo que fue el acuerdo de ayer. Mesa técnica de 5 expertos definidos por la oposición y el oficialismo, todos con la misión de tener la reforma lista. El primer paso antes del plebiscito, el primer paso antes de la Constitución. Y un voto como este será el que usted voluntariamente podrá marcar en unos meses más. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Expondrá la papeleta y las opciones serán apruebo o rechazo. Pero no solo eso, porque también establecerá las alternativas en caso de que se decida crear una nueva Carta Fundamental. Es decir, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional. Una elección que debe realizarse en abril de 2020 y cuyo proceso explicaremos a continuación. Plebiscito, un proceso que Chile no vive desde hace más de 30 años y que hoy, tras el acuerdo para una nueva constitución, fue comentario obligado entre los chilenos, los mismos que aseguran su participación. Me interesa que el plebiscito sea que nazca del pueblo. Es necesario, pues sí, necesitan la opinión de nosotros. La única forma de que nosotros tengamos voz y voto dentro de la sociedad. El pueblo es el que tiene que decidir, el pueblo es el que tiene que dar la pauta. Un proceso que se iniciará en abril a través de un plebiscito con voto voluntario, que contará con 2 preguntas. La primera, ¿quiere usted una nueva constitución? En la respuesta deberá aprobar o rechazar. La segunda, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Aquí habrán 2 opciones. Una, que sea a través de una convención mixta constitucional, compuesta por un 50% de parlamentarios y otro 50% por ciudadanos elegidos para ese fin. La otra alternativa sería una convención constitucional, lo que para la oposición equivale a una asamblea constituyente. Aquí, todas las personas encargadas serían electas por la ciudadanía. Las personas se informen, entiendan y participen masivamente, seleccionando la opción que más les acomoda. Ambas opciones son democráticas, ambas opciones son legítimas y lo importante aquí es que todas las ciudadanas y ciudadanos entiendan y puedan expresar su preferencia. Si uno pensara que el día 26 de abril tiene que retrotraerse 140 días, por ahí por el 5 de diciembre, que es el momento en que se va a cerrar el registro electoral. Eso significa, ¿no es cierto?, que los cambios de domicilio debieran hoy día realizarse por los ciudadanos, las ciudadanas.
Posteriormente, se deben elegir los integrantes de este órgano constituyente, un proceso que se haría en las elecciones municipales y regionales de octubre del 2020, mismo sistema electoral que rige para escoger parlamentarios. Si la opción vencedora es la convención mixta, los legisladores que quieran participar deben dejar su cargo. Si se convierten en constituyentes, quedarán inhabilitados por un año para postular a cargos públicos. Que sea cual sea el mecanismo que gane, que esa convención constitucional o la convención mixta sea lo más participativa posible, tenga estándares de acceso a información para que todos sepamos lo que está pasando, para que podamos expresar nuestra opinión, para que se hagan audiencias. De esa manera, se iniciaría un proceso que derivará en la nueva Carta Magna, que debe ser visada por medio de un segundo plebiscito llamado ratificatorio. Este último, si el acuerdo se mantiene, será con voto obligatorio de la ciudadanía, 60 días después de entregada la propuesta de la nueva Constitución. A mí me parece muy relevante que se haya establecido en el plebiscito ratificatorio posterior al texto constitucional que haya ahí voto obligatorio. Y es justamente el voto el que vuelve a estar en el debate. Parlamentarios ya están proponiendo su obligatoriedad para todo tipo de elecciones. Que sea obligatorio, para todo, sobre todo la juventud. Creo que es un momento histórico que debería, no sé si debería ser obligatorio. Que la obligatoriedad del voto no implica mucho. Obligatorio porque al final hay que garantizar que todos participen. Una consulta ciudadana sin precedentes que definirá nuestra nueva Constitución. Ahora la decisión está en las manos de cada uno de los chilenos que con su participación... Fundamental serán ciudadanos, parlamentarios o una mezcla de ambos. En los próximos días vamos a conocer los requisitos que se van a exigir a las personas que se postulen para redactar una nueva eventual constitución, pero ya podemos conocer algo de ellos. Los sufragios, las urnas, el conteo, los votos y una nueva carta fundamental. Chile inicia un histórico proceso para reemplazar la Constitución y en la calle la gente no deja pasar por alto este asunto. ¿Se te ocurre algún nombre que te gustaría, por ejemplo, que pudiera conformar este proceso? El presidente nacional de las uniones comunales de juntas de vecinos debe estar aquí. Es que de aprobarse los chilenos tendremos que votar para escoger si es la gente, el parlamento o bien una mezcla de ambos quienes elaboren la nueva carta fundamental. Yo creo que tendría que redactarla el parlamento. Y dentro del Parlamento, desgraciadamente, no tenemos personas muy idóneas. La Constitución política para que consulte. Sergio vende el Código Civil, la Constitución y varias otras ordenanzas en el Paseo Ahumada. Es que otra de las dudas pasará por saber si la nueva Constitución la harán solamente miembros escogidos por la gente o habrá expertos que también trabajen en el tema. No, tiene que ser experto. No, tiene que ser experto. Sino, por ejemplo, yo tampoco podría... A pesar de que sé un poco, entrar a debatir con eminencia, con personas que estudiaron para esto. Pero quienes pueden formar parte de este grupo van a recibir un sueldo, deben ser profesionales o no sería necesario. Diego es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y nos orienta respecto a este asunto. Básicamente, quienes pueden representar a la ciudadanía en esta convención constituyente serán las mismas personas que podrían eventualmente presentarse a una elección de ese tipo. Y la idea en el fondo es elegir a ciudadanos que el pueblo considere que son las personas apropiadas para redactar un texto constitucional y que ojalá representen la diversidad de ideas y de grupos sociales que existen en nuestro país. Deportistas, millonarios, el Parlamento, el mismo pueblo y expertos constitucionalistas también figuran entre las alternativas. ¿Se le ocurre algún nombre? Leonardo Falca. Es lo mejor que podemos tener. José, yo era una persona que para mí, además de ser un buen deportista, un buen jugador, digamos, tiene alta vocación y para conversar. La verdad es que no, que ya uno no haya en quién confiar. Pues ahí también puede ser Charles Araque, pero es que uno se va a meter a la pata a los cabezos si tú decís a alguien, no, ¿cómo no? Entonces mejor para mí el Farquita. En las próximas semanas se determinará cuáles son los requisitos que debe tener cada postulante. Según los expertos, el sistema debería ser muy similar a lo que se exige actualmente para ser diputado, es decir, haber cursado la enseñanza media, tener derecho a voto y contar a la fecha con 21 años cumplidos. Sin embargo, todo está bajo discusión. Uno eventualmente, yo creo que en las próximas semanas, me imagino que se van a negociar si es factible establecer algunas reglas que permitan que algunos grupos
tengan cierta representación en esta asamblea. Yo diría que sería razonable, por ejemplo, incluir algún porcentaje de personas que pertenezcan a pueblos originarios, por ejemplo, y eventualmente también creo que también sería adecuado pensar en reglas que establezcan cierta equidad de paridad de género. Por supuesto nos va a interesar poner representantes en una asamblea constituyente como profesores para expresar lo que tenemos que expresar. Puedo ser yo, pueden ser otros, pero es importante que hayan profesores ahí en esa asamblea constituyente, ciertamente. Los dirigentes sindicales también están interesados en formar parte del proceso. Aquí tenemos a un Alejandro González, que es tradicionalmente dirigente sindical y social. Entonces, esa es la gente que se necesita, y gente, no los parlamentarios. ¿A ti, por ejemplo, te gustaría formar parte de este proceso? De hecho, ya estamos formando parte. Ya el año 2000 nosotros iniciamos el proceso de la Asamblea Constituyente y directamente con los parlamentarios, pero no tuvimos respaldo ni apoyo. Pero la idea, teóricamente, es que todo ciudadano pueda participar, pueda presentarse a esta elección, y si el pueblo considera que esa es la persona adecuada para representarnos en este mandato especial temporal que significa escribir una nueva constitución, esas serán las personas que serán finalmente elegidas. Quienes lo hagan serían remunerados y no podrían postularse por un tiempo a cargos de elección popular. En todo caso, será el mismo Parlamento el que entregue los requisitos que deben cumplir quienes decidan postularse para redactar la nueva Constitución. Bueno, y la directiva de la Asociación de Municipalidades decidió finalmente suspender la consulta ciudadana programada para el 7 de diciembre. Sin embargo, cerca de 30 alcaldes igual dijeron que la van a realizar en una fecha por definir. En lo que están todos de acuerdo y sí coinciden es en no abandonar la agenda social. Quienes la realicen aseguran además la participación de estudiantes. Entendemos relevante y necesario suspender temporalmente la consulta del 7 de diciembre. Nunca se le mandató para bajar la consulta, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos decidido mantener la consulta. Mientras la directiva de la Asociación de Municipalidades, en conjunto con gran parte de los municipios, decidió suspender la consulta ciudadana del próximo 7 de diciembre. Creemos que no tiene sentido sostener una consulta ciudadana en cuanto a lo constitucional, que no es vinculante, si hemos visto claramente un consenso de amplias fuerzas políticas de nuestro país. Otro grupo que reunió a cerca de... Para dotar de contenido este movimiento social. Independencia, Arica, Coyhaique, Cerro Navia, Tirúa, La Pintana y Recoleta, entre otras, seguirán con el proceso, con el padrón antiguo y con la integración de estudiantes. Hemos decidido poner 2 urnas adicionales, una para jóvenes entre 14 y 17 años, que los queremos invitar a participar de esto porque ellos son los principales protagonistas de esto, y otra adicional para los jóvenes de 18 y 19 que no están en el padrón de la última elección. No vamos a abandonar las demandas sociales. Una cosa es una nueva constitución, pero otra cosa es no más AFP. El resto de los municipios por ahora no lo hará, aunque aseguran que seguirán adelante con el trabajo en terreno y con la agenda social. Nuestra labor diaria, cotidiana, son los temas de salud, de educación, de AFP, de sueldo, de salario. Esta visión de que los alcaldes siempre estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo es porque la gente también a nosotros nos estaba presionando con temas que son relevantes. En lo que sí están todos de acuerdo es en no abandonar la agenda, aquellos temas que en la calle a los ciudadanos les surge que se resuelvan. Si cambia algo va a ser lento, no, cosas al tiro no resulta. ¿Qué es lo urgente para usted hoy, que cambie ahora ya? La AFP, la pensión. Si la gente lo que quiere es aumento de sueldo, más trabajo, más empleo. La salud, la educación, los ancianos, la jubilación, todas esas cosas. Urgente el tema de pensiones, por el momento no están solucionadas. Enriquecer la discusión y disminuir la centralización, a eso se van a abocar. No tenemos que abandonar los procesos que se han avanzado, como son los cabildos ciudadanos, como son las consultas ciudadanas o los diálogos participativos. La gente va a seguir marchando porque siente que su vida todavía no le ha cambiado. Así que lo que nosotros queremos es que si la gente va a seguir manifestando, que lo haga con tranquilidad. Que se garantice la participación de los pueblos originarios y, por cierto, también el tema de equidad de género. La mayoría de los municipios suspenderán sus consultas constitucionales, mientras que un grupo de ellos las va a llevar adelante con recursos propios.
Bueno, a lo largo de su historia, Chile ha tenido una decena de constituciones. La mayoría de estos textos, en todo caso, fueron promulgados en el marco de profundas crisis sociales y políticas. Pero ninguna de las cartas fundamentales tuvieron en su origen una amplia participación ciudadana, uno de los desafíos del proceso que comenzará en abril del próximo año. El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía. Esta es una victoria de todo el país en esta jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. Quizás ninguno de los presentes en el anuncio político más importante de las últimas décadas se percató de un simbólico detalle. El cuadro que presidió la histórica conferencia de prensa en la sala de lectura del ex Congreso Nacional es de Pedro León Gallo, el personaje que hace 160 años encabezó desde Copiapó una cruzada constituyente para modificar la Carta Magna de 1833, el texto constitucional que más ha perdurado en la historia de la República. La mayor parte de las constituciones chilenas han nacido producto de crisis, ¿no es cierto? La constitución del 18 indudablemente por la independencia, ¿no? La constitución del 22 para resolver un montón de problemas que tenía la constitución del 18. La constitución del 23 precisamente por un quiebre institucional que termina derrocando Higgins. Y así suma y sigue. La constitución del 23 por una guerra civil, la constitución del 25 por un quiebre institucional y golpe de Estado. La constitución del 80, mismo asunto. Para los historiadores, el proceso de redactar una nueva constitución es un signo inequívoco del fin de una etapa y del comienzo de otra. De alguna manera, las constituciones han servido para tratar de salir del paso, ¿ya? Nosotros tuvimos una crisis institucional, lo que ha pasado, y seguimos quizá teniéndola, pero lo que ha pasado en el último mes fue una crisis institucional que amenazó con un quiebre de la democracia. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que ha hecho el Congreso, que me parece lo que tenía que hacer, tratar de salir del paso, pero el hacer una nueva constitución es más un acto simbólico que un acto que resuelve en definitiva las problemáticas de la sociedad y todo lo que de alguna manera impulsó el estallido que hemos visto en el último mes. Cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Las coyunturas de grandes protestas han ocurrido por singularidades que resultan anecdóticas a rato. Tenemos que hacernos cargo de ese contingente generacional juvenil que en los últimos años ha sido el que ha puesto los temas sensibles sobre la mesa. Hemos transitado desde una juventud absolutamente despolitizada a un contingente juvenil que está preocupado, que está politizado y que está presionando y que está haciendo acciones justamente para acelerar y para poner sobre la mesa y sobre el debate aquellos elementos que son profundamente sensibles para la sociedad en su conjunto. A lo largo de su historia, Chile ha tenido una decena de constituciones, pero ninguna de las que más han perdurado en el tiempo, las de 1833, 1925 y 1980, tuvieron en su origen una amplia participación de la ciudadanía. Es fundamental, o sea, es la base del orden político y el orden social. Un país profundamente presidencialista, un país profundamente centralizado como es Chile, requiere de un orden constitucional que así lo respalde. La Constitución no solamente distribuye poderes, la Constitución no solamente organiza el aparato del Estado, sino que también establece los principios sobre los cuales se organiza la República. De ahí que la dictadura, con todas las características que tuvo, entendió que uno de sus desafíos fundamentales era la promulgación de una nueva constitución. Por ahí pasaba la refundación de Chile a propósito de la misión que la misma dictadura se había impuesto. Tanto la Constitución de 1925 como la de 1980 fueron ratificadas mediante un plebiscito. Pero el que validó el texto promulgado durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma contó con una baja participación, mientras que la de Pinochet fue legitimada por una elección que se realizó sin registros electorales y múltiples denuncias de fraude. Si vamos a hablar de legitimidad para la Constitución, el problema es que tenemos un padrón electoral que dice que hay más gente y por lo tanto no importa cuánta gente más vaya a votar, el problema es que nunca se va a alcanzar un número grande porque el padrón es muy grande e incluye a gente que no está viva, ¿no? Y a eso hay que sumarle otra cosa. El tema es que
Si yo tengo un padrón electoral que tiene estos vicios, el problema es que después va a adolecer de legitimidad la Constitución. Pedro León Gallo finalmente fracasó en su intento constituyente, pero hoy de alguna manera estuvo presente durante la apertura del camino hacia una nueva Carta Magna. Y ahora serán los chilenos los encargados de escribir el último capítulo de nuestra historia constitucional. Y vamos de inmediato hasta el sector de Plaza Italia. Durante toda la tarde se ha realizado allí una masiva manifestación. ¿Sigue el tono pacífico o ha cambiado? Se lo preguntamos directamente a Claudio Arévalo, quien está en directo con nosotros. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Plaza Italia completamente solitaria, despejada luego de la intervención de carabineros, de fuerzas especiales de carabineros, que dispersó hace algunos minutos a los miles de manifestantes que estaban acá en la zona cero, al menos en cuanto a manifestaciones sociales, en este punto neurálgico respecto a las protestas que ya marcan 29 días. Una jornada de todas maneras absolutamente pacífica que comenzó a eso del mediodía y que, como lo señalaba, reunió a miles de personas con consignas, con pancartas, porque quedaba la incógnita de saber cuál iba a ser la respuesta de la gente luego de este acuerdo por una nueva constitución, y llegaron miles a Plaza Italia, que comenzó teñida de blanco durante la mañana y finalmente se llenó de un colorido con fuegos de artificio, con láser, con los teléfonos celulares que le dieron un colorido a esta jornada que se realizó de manera muy pacífica. Lo decíamos a esta hora, ya más de las 9 de la noche, totalmente solitaria, algún tipo de congestión a la altura de Santa María, justamente porque los manifestantes caminaron, se desplazaron por esa calle, también por Avenida Providencia y lo mismo por Avenida Vicuña Maquena. Focos muy menores de disturbios que fueron finalmente dispersados por carabineros en una jornada, Iván, Carola, que lo decíamos, fue totalmente tranquila, al menos en cuanto a su mayoría, que fue localizada acá en Plaza Italia y que fue la respuesta justamente a esta presentación por el acuerdo de una nueva constitución. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por toda la información y un poco este recuento de lo que ha sido durante esta jornada y esta tarde las manifestaciones ahí en el sector de Plaza Italia. Bueno, y en el contraste, los saqueos continúan cada noche en la región metropolitana. Pese a esto, el Ministerio Público ya contabiliza cerca de 300 detenidos en prisión preventiva por estos delitos. Asimismo, la PDI dio cuenta esta tarde del cuarto detenido por los ataques al metro de Santiago. Amanece en Maipú un nuevo saqueo, esta vez acompañado de un incendio inquieta a sus vecinos en las villas colindantes al paradero 9 de Avenida Pajaritos. Me puedes ver la cara 3 semanas sin dormir. Es cosa de todas las noches. Estaba siempre 4, 5, 6 de la mañana viendo cómo saquean. Vinieron hasta con estas cosas de oxicorte. Emergencia en el supermercado Albi atendida por bomberos. Pero quienes resienten todo esto, los vecinos a una de las zonas difíciles de Maipú, reconocen la complejidad de 29 días a la fecha. Sobre todo a los más añosos, la vida se les ha complicado. Imagínate todo el daño que han hecho, sobre todo por gente como uno, que uno necesita el metro, que está imposibilitada. Se entiende que tiene que ser gente organizada, que nada que ver con la población, nada que ver con los trabajadores. Yo entiendo eso. Nivel de organización, dice este vecino, que coincide con las apreciaciones de las investigaciones que lideran policías y Ministerio Público hasta este momento. Las últimas horas en este supermercado Santa Isabel de Quinta Normal lo ratifica según Carabineros. Primero utilizaron barricadas en los distintos accesos hacia el supermercado. También trajeron galleteras con las que procedieron a abrir los portones, ya que estos portones se encontraban ya asegurados desde el interior, porque el día martes también sufrió un saqueo este supermercado. Saqueos constantes, ataques al metro ocurrido principalmente en los primeros días del estallido social, que tienen a todas las fiscalías trabajando. En las últimas horas, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la VIP de la PDI detuvieron a un joven de 22 años por su presunta participación en el ataque a la Estación del Sol de la línea 5 del metro. Se procedió a recabar antecedentes, imágenes de redes sociales, fuentes de información abierta o cerrada, haciendo un análisis de todas estas imágenes, procediendo a la identificación de este sujeto como uno de los autores
en la sustracción de vestimentas de guardia del metro, chalecos antibalas y además de los destrozos y el incendio que afectó a la estación. Cuarto detenido por atacar al tren capitalino, hechos de violencia y vandalismo que, tal como los saqueos, son pesquisados al detalle, tanto así como para deslizar ya algunas teorías de cómo, por ejemplo, en los saqueos existe un nivel de preparación a niveles mayores. Hay un grupo que ya tenemos identificado, que son delincuentes propiamente tal, otro grupo de traficantes que son organizados, que proporcionan vehículos y, lógicamente, actúan en varios puntos a la vez. En la región metropolitana tenemos más de 300 personas en prisión preventiva por estos hechos y además nosotros no solamente vamos detrás de su prisión preventiva, también estamos incautando los vehículos los cuales muchas veces se dirigieron a cometer estos delitos, porque la idea es que caigan en excomiso y que la gente entienda que esto no sale gratis. Incertidumbre en las poblaciones que persiste, imágenes como estas que se quieren erradicar cuanto antes, ahora más que nunca. Con 24 años, no tiene antecedentes, pero ahora arriesga cadena perpetua. Fue acusado de incendiar un bus en Melipilla. Cuando lo detuvieron, comprobaron que además trabajaba en la misma autopista donde fue interceptada la máquina de pasajeros. Lunes 28 de octubre, 6 de la tarde con 25 minutos, Avenida San Martín con Vicuña Maquena, ingreso a la comuna de Melipilla. La manifestación era pacífica, pero unos pocos detuvieron la máquina de la flota Ruta Bus 78, hicieron bajar a 46 pasajeros, algunos intentaron recuperar sus maletas entre la angustia y los gritos de los encapuchados que pedían prisa. Los amenazaron si no cumplían con sus órdenes, luego apedrearon el bus para finalmente quemarlo. Eso ocurrió hace más de 2 semanas, identificaron con el video a uno de los sospechosos, así fue su detención. Operativo realizado en Melipilla, la misma donde se registró el ataque, ahí vive el acusado, fue detenido frente a su casa. Elías Omar Wenulef, de 25 años, parecía incrédulo de lo que ocurría. Informamos que tenemos una orden de entrega y registro de domicilio, pero está todo emitido, conjuntamente con su detención. Desde un primer momento entregó su versión, pero Carabineros y el tribunal dirían otra cosa. Junto a él, según la Fiscalía, participaron otras 3 personas, son buscados por la policía. Aprovecharon estas manifestaciones pacíficas para atentar en contra del tránsito. Lo importante es que estas personas que participaron de los diferentes actos violentistas paguen por lo que hicieron, y para eso nosotros los estamos buscando. Elías Omar Wenulef enfrentó a la justicia por 3 delitos: incendio, desórdenes y amenazas en calidad de autor. Para la Fiscalía Occidente, se habría concertado en grupo o pandilla para quemar el bus. En el interior de este, con un elemento portador de fuego y con un acelerante, prenden fuego a este vehículo. Esa es la participación que tiene, está haciendo bajar. Hace que detengan de lanzar piedras porque está bajando a las personas. Además sabe que en ese lugar hay cámaras y trabaja ahí. El imputado no tiene antecedentes, trabaja hace 4 años como guardia en la autopista del Sol, según Carabineros de la comisaría de Melipilla, quienes lo detuvieron, y es que ya lo conocían, había denunciado distintos delitos que afectaban a la concesionaria. De acuerdo a la experiencia de bomberos, entiende que se utilizó un referido acelerante. No existe duda alguna que esa es la persona que efectivamente participó de ello, unido además que se le encontraron todas las vestimentas en su domicilio. Para el tribunal las pruebas son contundentes. Elías Omar Wenulef fue considerado un peligro para la sociedad. Quedó en prisión preventiva por un plazo de 60 días. Arriesgaría desde 10 años de cárcel hasta presidio perpetuo. Los mercados también reaccionaron al acuerdo por una nueva constitución. De hecho, el dólar tuvo la mayor baja en su historia en un solo día. Pero no solo eso, la Bolsa de Santiago anotó su mayor alza en más de 10 años. Estas fueron las respuestas económicas a los anuncios políticos. Sonrisas en el Ministerio de Hacienda. Es una señal de potente optimismo. Las pymes respiran un poco más aliviadas. Nos permite dar líneas para lo que queda del año, sobre todo que viene Navidad. Y el mercado también celebra. Es una muy buena noticia. Hay una respuesta muy positiva de este acuerdo político. Optimismo, mejores proyecciones, buenas noticias y respuestas positivas. Conceptos que se repitieron en el ámbito económico este viernes, luego que se firmara el acuerdo por una nueva constitución. Y el primero en reaccionar fue el dólar. La moneda norteamericana se alejó de los 800 pesos y marcó un nuevo hito, la mayor caída en la historia, 25 pesos en un solo día. Hoy día tuvimos un cierre en la zona de los 778, lo cual se considera como un gran impacto positivo para el peso local,
pero no hay que olvidar que estamos en una tendencia. De Santiago, el IPSA subió más de un 8% y anotó su mejor jornada en más de 10 años. Buenas noticias que se suman a la recuperación de Chile en el ranking de riesgo país. Si hasta ayer se había perdido el primer lugar de la región, este viernes se ocupó el número 1. Muy positivo. Yo la verdad es que estoy bastante optimista con respecto a esta respuesta del mercado y espero se consolide, pero el que se consolide depende más de la política, de la respuesta de los ciudadanos que de factores económicos. Las pymes esperan cerrar 4 semanas para el olvido. La esperanza es lograr repuntar y llegar preparados al último mes del año. Nos brinda mayores perspectivas, mayores seguridad de que la cosa pueda mejorar en el camino. Y eso sin duda nos da mayor seguridad a nosotros, a los micro y pequeños empresarios, para tomar la decisión de poder ponernos de pie nuevamente. Ha ganado la ciudadanía. Hoy ha ganado la democracia. Hoy ha ganado la buena política. Así comentaron los empresarios el acuerdo, uno que para el gobierno permitirá levantar cabeza y dejar atrás las malas proyecciones. Yo estoy muy optimista que la senda de crecimiento que venía mostrando va a retomar. No quiero decir que las cosas vayan a ser fáciles, porque hay mucha gente que ha sido dañada, que requiere capital de trabajo, que requiere inversiones, pero soy muy optimista sobre el futuro de la economía. Todos coinciden en que fue un primer paso. Ahora la economía estará atenta a ver si el acuerdo se profundiza y se retoma la normalidad que todos dicen necesitar. Y este jueves se celebró la 20ª entrega. Y el Latin Grammy va para Norma Mon Laferte. Este jueves en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, se celebró la 20ª entrega de los premios Grammy Latino. Una noche que brilló para Mon Laferte. La cantante chilena se quedó con el gramófono dorado en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco Norma, el 6º de su carrera. Premio en mano, Mon Laferte agradeció leyendo una décima inspirada en el estallido social escrita por Fabiola González, La Chinganera. Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es La Chinganera. Me dijo, por favor, léela, a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. Con esto, la cantante nacional suma el 2º Grammy Latino de su carrera, luego del otorgado en 2017 a Mejor Canción Alternativa por Amárrame, de su disco La Trenza. Ella ha ganado los 2 premios en la categoría alternativa, lo cual todavía la deja en una posición especial que no es necesariamente mala. Yo creo que también tiene cierto valor artístico un poco pertenecer todavía a ese mundo, ¿no? Pero yo creo que si hubiese que pensar en un salto mayor, habría que imaginarse a Mon Laferte ganando los premios de las categorías grandes, grabación del año, álbum del año, en fin. De todas maneras me parece buenísimo y solo habla de el gran momento y la gran carrera que ha hecho Mon Laferte. Una noche que no estuvo exenta de polémica. Su paso por la alfombra roja fue con su pecho desnudo, donde se podía leer en Chile torturan, violan y matan. Una imagen que rápidamente fue compartida en redes sociales, convirtiéndose en viral. Yo siento que lo que hizo Mon Laferte, tanto la alfombra roja con su single, que en realidad nada es casual, digamos, todo está pensado y está bien pensado, creo yo. Es una acción, una intervención artística con un profundo discurso político y una sensibilidad nuevamente hacia el pueblo chileno. Yo estoy de acuerdo con eso, a mí me emocionó cuando lo vi, a mí me pareció, digamos. Esto sorprende y creo que la convierte o hace que ella vaya tomando una dimensión incluso más poderosa respecto de lo que le quiere decir ya no solo a su público, sino que a la sociedad chilena. Coincidentemente, este 15 de noviembre la cantante estrena su nueva canción, Plata Tatá, un reggaetón irreverente que entona junto al puertorriqueño Huayna y donde nuevamente muestra su pecho desnudo en la carátula del disco. En
esta edición de la Fiesta de la Música Latina, el premio a Persona del Año fue para el colombiano Juanes, por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios, su apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas a través de la Fundación Mi Sangre y Paz Sin Fronteras. De esta manera, Juanes se convierte en el artista con más Latin Grammy de la historia, con un total de 23 estatuillas doradas. Ahora. Más de 400 hectáreas han resultado quemadas por 7 focos de incendios forestales que afectan a las comunas de Casablanca y Valparaíso. El punto más crítico es la reserva Lago Peñuelas. La emergencia obligó a decretar alerta roja y a cortar la ruta 68. Vamos de inmediato con Stephanie Zamora. Nos informa desde el sector de Placilla. Stephanie, ¿cómo está la situación ahora? Hola, buenas noches. Claro, ustedes decían, más de 400 hectáreas ya son las que están consumidas por este incendio que comenzó cerca de las 12 de este día. Fue pasado unos minutos que tuvo que ser declarada alerta roja comunal para esta emergencia, dadas las condiciones que se presentaban tanto del tiempo, altas temperaturas, viento, baja humedad y así también por las condiciones de las llamas que en ese momento afectaban el sector de la ruta 68 en el kilómetro 85 aproximadamente de esta ruta. Una situación que incluso afectó la ruta, el sector de la reserva del Lago Peñuelas, que también se vio afectado en gran parte y que incluso a esta hora se mantiene activo. Nosotros estamos mostrando imagen en vivo en este momento de llamas que se están produciendo en el lado derecho de la ruta en dirección a Santiago. Una situación que estaba trabajándose por parte de bomberos, sin embargo, dadas las condiciones de la noche, los aviones que fueron los que trabajaron principalmente durante la tarde no pueden trabajar, por lo que el trabajo de las llamas se hace más complicado para los voluntarios de bomberos. Durante la tarde llegaron incluso bomberos de Quilpué, de Viña del Mar, de Casablanca, donde esta última también tuvo que ser decretada alerta roja por la situación de este incendio que llegaba incluso a la parte de Casablanca, amenazando por algunos momentos unas viviendas. Sin embargo, pasados los minutos y producto del viento iba en sentido contrario, estas viviendas quedaron sin peligro, digamos, durante esta tarde. Una situación que se mantiene activa, bomberos trabajando durante esta emergencia, así también personal de CONAF que también llegó hasta el sector para verificar la situación. Vemos varios carros de bomberos todavía trabajando a esta hora y varios focos activos en los dos costados de la ruta 68. Se ve como el fuego está atacando este bosque nativo que se encuentra principalmente en esta zona y también pavesas que saltan de un sector al otro de la ruta. Te escucho, dime. Sí, saber si a esta altura hay todavía vehículos transitando, está completamente interrumpido el tráfico porque vemos que hay vehículos detenidos mientras trabaja bomberos y también la CONAF. ¿Qué pasa con el tránsito? El tránsito hasta este momento está restablecido, a eso de las 6:30 se restableció, sin embargo hubo una emergencia muy cercana a la ruta que produjo que nuevamente se cortara y ahí se mantuvo de forma intermitente. Sin embargo, a esta hora la ruta ya está habilitada en ambos sentidos, pero se está trabajando con personal de bomberos para verificar, por supuesto, la seguridad de los conductores que pasen por acá y cualquier tipo de emergencia que se haga cercana a la ruta, esta se volvería a cortar nuevamente. Están trabajando y verificando eso en el momento justo para ya hacer un nuevo corte quizás de tránsito si la emergencia así lo necesita. Stephanie, sí, veíamos ahí a orilla camino algunas plantas y estas todavía se movían. Durante la tarde había rachas o pronóstico de rachas de más de 40 kilómetros por hora. Además de eso, la temperatura todavía sigue siendo muy alta, alrededor de 19 grados es lo que estaría también a esta hora. ¿Cómo sigue el viento? Para que sabemos también dificulta muchísimo la labor de bomberos y el tratar de poder controlar finalmente el fuego. Sí, mira, la verdad hasta esta hora todavía hay mucho viento, se ve incluso en las imágenes como en las llamas se giran hacia un lado producto de este viento. Pasa por un rato y después vuelve a seguir. Una situación que se está desarrollando todavía con bastante fuerza. Este incendio totalmente descontrolado, no ha podido ser controlado. Recordemos que lleva más de casi 10 horas ya activo este incendio y así también por lo mismo las autoridades llegaron hasta la zona para también hablar, pronunciar
pronunciarse al respecto de esta situación y quizás una posible intencionalidad por parte de este incendio que se produjo ya a las 12 del día. Pasamos a escuchar entonces parte de las declaraciones de las autoridades que llegaron hasta la ruta 68 acá en el sector de Placilla Curauma, donde se encuentra este incendio en la ruta 68. Escuchemos. Las condiciones del sector va a seguir aumentando. Este va a ser un incendio de muy difícil control. Estamos hablando que ya entró en lo que es la reserva forestal de Peñuela. La gran cantidad de material combustible que hay en el sector, más las condiciones climáticas, nos hacen pensar que va a ser un incendio de largo combate. Como hemos sabido que hay gente que está generando estos incendios, eso podría ser cerca de distintos lugares habitados. Carabineros también está reforzando todo el patrullaje en el sector para poder encontrar a quienes están eventualmente generando estos incendios. Yo quiero hacer un llamado a toda la gente que se va a desplegar por Chile este fin de semana a que nos ayuden a prevenir los incendios. El mejor incendio es el que no ocurre. Si usted ve a alguien que quiere causar un incendio intencionalmente, por favor llamar al número 130 de CONAF. Claro, un incendio que se mantiene totalmente activo en el sector de la ruta 68 a ambos costados, en el kilómetro 86 aproximadamente, una emergencia que se ha desarrollado durante todo el día, que incluso cubrió totalmente los cielos de la región, de las ciudades interiores, donde el humo denso que se ve en estos momentos todavía presente ha llegado incluso a esas comunas. En este sector el humo está totalmente tóxico, irrespirable, casi bastante ceniza que cae y también bastantes pavesas que incluso cruzan la carretera, que lo que peligra, por supuesto, que se produzca una emergencia mayor. Nosotros vamos a estar atentos, entonces nos vamos a quedar acá para verificar qué pasa con esta situación, si es que la ruta se mantiene activa, si es que el incendio puede ser un poco controlado durante las próximas horas. Sí, estamos contigo en cualquier momento, Stephanie. Son 7 los focos entonces que tiene ese incendio en el sector de Placilla. Ha estado intermitente el tránsito, en este momento habilitado por la ruta 68, pero esa situación podría cambiar en cualquier minuto. Regresamos enseguida contigo a la región de Valparaíso, si es que así la noticia lo amerita. Buenas noches. Buenas noches. Y justamente diversos inconvenientes se han generado en la ruta 68, ya lo veíamos, algunos cortes durante la tarde, pero en este caso para acceder a Valparaíso y a Viña, así como para regresar a Santiago. Estamos ahora con Camilo Zavala, que nos informa desde el sector de Peñuelas. Camilo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Exactamente, Iván, Carola, ¿cómo están ustedes? Ya lo están apreciando en imágenes, justo está saliendo acá un carro de bomberos porque están resguardando acá todo este sector, la verdad, y yo les quería comentar porque estamos acá en el kilómetro 87 de la ruta 68, la calzada que va hacia Santiago, y hace unos 7 minutos aproximadamente acá otro foco se activó y tuvo que actuar entonces acá los voluntarios de bomberos y apagaron acá las llamas porque estaban pero muy cerca acá de la ruta 68. Menos mal que no les costó, pero aún vemos otro foco que se mantiene activo ya a unos 25-30 metros de lo que es acá esta arteria, la principal arteria que une a la región metropolitana con la región de Valparaíso. Pero bueno, sí, el tránsito se vio bastante afectado durante esta jornada luego que comenzara este incendio, pero principalmente a eso de las 3 de la tarde, donde se vivieron acá algunos atochamientos, tacos y largas horas de espera. Por ejemplo, para los conductores que venían desde Valparaíso rumbo hacia Santiago por la ruta 68 a la altura de Peñuelas, más o menos ahí, personal de Carabineros tuvo que cerrar la ruta porque había una inmensa columna de humo negro, y ahí pudimos ver que estos vehículos estuvieron parados aproximadamente unas 2 horas. Después se restablecieron el tránsito, pero eso fue poco a poco, de una manera paulatina, porque cuando más o menos las llamas bajaban un poco y también el humo, esta inmensa columna de humo negro, podían avanzar los autos. Lo cierto es que ahora al menos la ruta 68 está habilitada y está bastante expedita. Eso es lo que podemos apreciar tanto de las personas que se dirigen hacia Valparaíso y también las personas que se dirigen, por ejemplo, hacia Santiago. Pero hay algo muy importante, porque durante la tarde, a eso de las 4 o 5 más o menos, las personas que venían rumbo hacia la región de Valparaíso
eran desviadas por el sector del Orozco. Y bien sabemos que esa ruta lleva directamente hacia la zona interior de la quinta región. Las personas pueden llegar, por ejemplo, a Quilpué y posteriormente pueden tomar el Troncal Sur para dirigirse hacia Viña del Mar. Esa es una opción muy buena también y muchos conductores lo hicieron durante esta jornada. Iván, al parecer tenías una pregunta. Sí, claro, el desvío del Orozco es ya cuando estás en la región de Valparaíso derechamente, tomas ahí a la derecha el empalme y sales, como tú bien dices, al sector interior de la región de Valparaíso. Pero como está toda la 68 complicada en ese sector, probablemente también otra alternativa es por la ruta 5 Norte, ¿no? Y bajar por la cuesta, para evitarse esta situación alternativa, ¿no? Que el tránsito está a veces habilitado, a veces cortado, dependiendo cómo esté estos focos de incendio. Son 7 focos en el sector de Peñuelas. Claro que sí, esa es otra opción. O también la Cuesta La Dormida, que es otra de las alternativas bastante importante y que también muchos conductores la toman. Pero bueno, la verdad es que había muchos atochamientos, principalmente en la salida de Santiago para tomar la ruta 68, y ahí los conductores ya informándose a través de redes sociales, ellos veían y buscaban alguna alternativa para llegar acá a la ruta 68, principalmente para pasar hacia Valparaíso. Bien sabemos que también esta ruta lleva directamente hacia el sector de Santo Sosa, pero nos decían acá que acá al menos la ruta 68 por al menos 5 horas estuvo totalmente cortada y después poco a poco la iban restableciendo el tránsito dependiendo de cómo iba esta emergencia. Caro, te escucho. Sí, Camilo, no sé qué tan cerca o lejos puedas estar de bomberos, un poco para preguntarles a ellos cómo ven que sigue el fuego, cómo sigue avanzando. Muchas veces, sobre todo en esos sectores, el fuego va por debajo de la tierra, va tomando las raíces y se hace mucho más difícil poder contenerlo y controlarlo. Claro que sí, porque acá no hay un comandante de bomberos, es decir, el jefe, que nos pueda hablar, porque siempre el comandante, lo sabemos, es el encargado de entregar fuera de cámara, y él nos decía claramente que está muy difícil la labor y al menos durante esta noche está muy complejo también para los voluntarios ingresar hasta los focos que se mantienen activos, porque este incendio continúa. Si bien lograron controlar las llamas de muchos puntos que aún se veían con bastante intensidad, con las llamas que se podían apreciar hace un rato atrás con bastante intensidad, pero ellos nos decían que los trabajos seguramente van a volver a realizarlos mañana, pero muy temprano, porque hay algo muy preocupante que es necesario señalarles, que a esta hora nosotros estamos acá en el kilómetro 87 de la ruta 68 y se sienten fuertes ráfagas de viento. Imagínense ustedes eso sumado también a las altas temperaturas y más encima que acá es una zona boscosa con mucho pastizal y todo eso funciona de cierta manera como una suerte de elemento combustible para que entonces las llamas se propaguen en cuestión de segundos. Pero hoy estuvimos tomando el pulso a toda esta situación acá en esta arteria, en esta ruta, y conversamos con algunos conductores. Pasemos a revisar qué fue lo que nos dijeron. Dieron la pasada para dar la vuelta y ahora aquí estamos esperando. Salí de aquí del bosque y quedé aquí mismo, pues. El incendio... ¿No alcanzó a avanzar, no? No, porque yo voy aquí al otro lado del incendio. Como una hora llevamos aquí de que empezó el incendio. Y ya de regreso a Santiago andaba en Viña y ahora nos habían llamado para cargar, pero con esto ya perdimos el día ya. Ustedes pueden apreciar que no hay visual, por lo tanto hay un corte de aproximadamente 2 kilómetros. Ahora este corte nos ha hecho conllevar a efectuar desvíos de tránsito, los cuales se están efectuando a la altura del cruce Quintay, los cuales se están desviando al camino antiguo en dirección a Santiago, y lo que es todo el tránsito vehicular de Santiago a Valparaíso y Viña del Mar se está efectuando el corte en el cruce El Orozco y a su vez también en el paso inferior Melosilla. Bien. Para cerrar les quería comentar lo siguiente, porque vemos a personal de bomberos, obviamente, también carabineros y también brigadistas de la CONAF. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ahora? Están realizando un recorrido por la ruta 68 para ver los focos que se mantienen activos, los que están más cerca de la ruta, para ir apagándolos. Pero bueno, ese es el panorama. Este incendio aún sigue activo, hay muchos focos y por eso existe preocupación. Al menos en la ruta 68, para que todos sepan, a esta hora está habilitada. Muy bien, Camilo, muchísimas gracias por toda la información también. Volvemos contigo más adelante.
Y vamos a seguir con otras informaciones, pero antes les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y después de un mes cerrado debido al vandalismo, desde este lunes el metro volverá a conectar Puente Alto con Providencia. El tren no se detendrá en todo caso en todas las estaciones, pero va a mejorar la calidad de vida del millón de personas que a diario utilizan la línea 4. La noticia corrió muy rápido por Puente Alto. Después de un mes, este lunes el metro reconectará la comuna con Tobalaba. Se acaban los largos viajes de casi 2 horas en micro y aunque no se detendrá en todas las estaciones, la vida será un poco más digna. Regio, porque yo lo único que me sé manejar es en el metro, porque de aquí puedo viajar en el metro a cualquier parte. Hago cambio de estación, todo, y en la micro me pierdo. Muy complicado para la gente, muy complicado porque como tú ves el transporte nuestro, de puente, de la ciudad dormitorio, como dicen. Pero esencial, por toda la gente que viaja. Hay mucha gente que viaja, que va a trabajar arriba, personas que trabajan en casa. Y ojalá que al abrirse el metro, todos lo apoyemos, todos protejamos el metro. ¿Ah? Por la gente trabajadora, por la gente humilde que sale a ganar su plata, su dinero, trabajando con esfuerzo. Feliz, porque parece que revivimos todo hoy día. Salimos todo hoy día aquí a la calle. Sí, señora, muchas gracias. Estoy emocionada. ¿Está emocionada? ¿Por qué tan emocionada? Sí, porque por el metro. ¿El lunes va a estar tempranito acá? Obvio, para inaugurarlo de nuevo. Ok, señora, muchas gracias. Gracias. En la línea 4, que mueve a 1 millón de personas, solo 5 de las 23 estaciones no sufrieron daños. Lo importante es que el riel está bueno y eso posibilitará que desde el lunes la conexión de punta a punta entre Puente Alto y Providencia tarde 41 minutos. No sé cuál es la mejor palabra, pero es un alivio porque nos ha afectado mucho ver cuán mal lo ha pasado mucha gente. El hecho de que se hayan más que duplicado los tiempos de viaje, que haya habido aglomeraciones porque no había acceso a las estaciones, la incertidumbre. Junto a la estación terminal de Puente Alto, el lunes reabren otras 6 paradas de la línea 4, la línea 5 y la 6. En abril se pretende tener normalizado el 95% de la red y hacia fines del 2020 estarán habilitadas las estaciones que resultaron incendiadas y terminaron con pérdida total. De momento hemos visualizado que el horario de cierre de a las 20 horas es lo adecuado. En la medida que esto vaya cambiando, nosotros vamos a ir dando algunos pasos adicionales para poder aumentar el horario de operación. Hemos tenido un trabajo súper colaborativo con el Ministerio de Hacienda, hemos recibido todo su apoyo, nos han dado muchas facilidades y si bien pueden haber una reasignación de corto plazo respecto al avance de las líneas 7, 8 y 9 y las extensiones, la verdad es que afortunadamente no está en riesgo la continuidad de esos proyectos. Por ahora los buses del Transantiago continuarán reforzando el servicio de metro. El balance del último mes muestra que 30 micros fueron quemadas y más de 3.000 terminaron con daños. También hay más de 200 intersecciones que a nivel país no tienen semáforos. Que a pesar de que hemos recuperado muchos, vuelve a haber otros que son vandalizados. Esperamos trabajar en conjunto con las municipalidades para tener rápido estas unidades en funcionamiento, porque impactan muy fuertemente en las velocidades de circulación en las ciudades. Queda mucho por reconstruir, reparar y rehabilitar. Hay que invertir casi $400 millones para recuperar la infraestructura y lograr que el transporte entregue certezas y también dignidad. Y este viernes se llegó a un acuerdo entre el gobierno y las principales federaciones de recolectores de basura. Bueno, con ello se depone el paro y las partes acordaron seguir dialogando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores recolectores. Si quiere tener más antecedentes, 24horas.cl se los ofrece.
Y en otra materia, el Consejo de Rectores anunció que por segunda vez este año la prueba de selección universitaria se postergaba. La fecha será el 6 y 7 de enero. Esta recalendarización trae consigo una serie de efectos, bueno, tanto a nivel administrativo en las distintas universidades, pero también en el retraso del inicio de clases. Nicolás se prepara para vestir por última vez su uniforme escolar. En pocas horas más recibirá su licencia de cuarto medio y el colegio, sus compañeros y obviamente la rutina escolar pasarán a la historia. Aunque el término fue abrupto, las marchas y las protestas restaron tiempo y atención a este final. Todavía no lo asimilo. Con todo lo que está pasando, como que al final me venía mucho trabajo, muchas pruebas y como que me faltaba eso para terminar el año. Y ahora que ya salí, todavía no asimilo que ya salí, me faltó todo eso. Él, al igual que 295.000 inscritos, debían dar la PSU el 19 y 20 de noviembre próximo. Así como están las cosas, es algo que marca la vida. Si te va mal en la PSU, te cuesta salir más adelante fácilmente, o sea, salir adelante más fácilmente. En cambio, si te va bien, se te abren muchas oportunidades, se te abren muchas puertas en lo que es los estudios. Sin embargo, el mes de marchas y manifestaciones masivas llevó al Consejo de Rectores a postergarla para el próximo 6 y 7 de enero. Este aplazamiento tiene dos directas consecuencias. Por un lado, sí, porque me da más tiempo para estudiar, más tiempo para prepararme. Pero también se junta más nerviosismo. Es la segunda postergación que sufre este año la PSU y con ello crece la incertidumbre si esta vez será la fecha definitiva, dado que aún no hay certezas del término del conflicto social. Yo espero que sí, pero si no, yo creo que deberían optar a como moverla de nuevo o cancelarla, porque estar todo este tiempo estudiando y más que ahora dieron más de un mes, entonces como que es estar con una ansiedad y un estrés totalmente innecesario y siento que es como mucho para algo como que de verdad que es muy fuerte para tu futuro. En realidad como la preparación igual que uno tiene como emocionalmente o la concentración, yo al menos cuando salí del colegio estaba decidido que iba a dar una buena PSU y ahora como que con todo este cambio se me alborota un poquito el tema. Para el rector de la Universidad de Concepción, la postergación de la PSU es completamente comprensible. Sin embargo, ellos aún no dilucidan de forma definitiva el calendario para el 2020. Vamos a esperar que se consoliden todas las fechas en este periodo. Veamos cómo evoluciona la situación nacional y a partir de eso entonces en el mes de diciembre actualizaremos el calendario académico para el año 2020. En el sitio 24horas.cl se encuentra la programación completa del proceso de selección y admisión universitaria. El 6 y 7 se rinden las pruebas, el 3 de febrero se publican los resultados y se inicia el periodo de postulación hasta el 7 de febrero. El 2 de marzo se informan los resultados de las postulaciones y se inician las matrículas que concluyen definitivamente el 12 de marzo. Como se cambia todo, no sé si es que va a durar lo mismo el primer semestre, cuándo va a terminar, como que eso yo por lo menos no estoy segura de eso. Según el vicerrector académico de la Universidad Católica, el cambio de fecha tendrá consecuencias. Por ejemplo, el inicio de clases se posterga para abril. Nosotros desde hace ya 5 o 8 años tenemos un proceso de nivelación para que los estudiantes tomen cursos de matemáticas, química, física, habilidades comunicativas antes de entrar a clase. Normalmente lo hacemos la segunda quincena de enero y durante febrero. En este escenario de matrícula a principios de marzo vemos complicado poder tener ese tiempo para las actividades de nivelación. Por tanto, los estudiantes perderían esa oportunidad. Otro aspecto que queda en el aire son los plazos y procesos para optar a becas de financiamiento y gratuidad. En este minuto diría que hay incertidumbre. Todos los estudiantes y las instituciones asumimos que todas las fechas de todos los procesos relacionados a las postulaciones a las universidades, como becas y apoyos económicos, van a cambiar sus fechas. En este momento no los conocemos, pero eso sin duda produce incertidumbre. Certezas es lo que más necesitan en estos momentos estos jóvenes. Deportes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. La idea, la sabemos, es que el fútbol se reanude el fin de semana subsiguiente, el 22, 23, 24 de noviembre. Pero tiene que terminar antes de Navidad. Entonces, vamos a tener equipos que en un mes van a jugar 10 partidos. Por ejemplo, Católica, Colo-Colo, la Unión Española, la U, que están también en semifinales de la Copa Chile. Todo una locura.
queremos que termine el campeonato, queremos jugar. Si es que se puedan dar las condiciones, ojalá lo podamos terminar jugando. El fútbol siempre ha sido un canal de expresión. Todo el fútbol reunido, dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros, todos actores de esta disciplina que lucha por volver al ruedo. Por el momento la actividad volvería el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. La configuración del fixture propiamente tal obedece a necesidades de justicia deportiva y también de realidad. En ese sentido, por supuesto, no se descartan jugar algunos a las fechas a mitad de semana, entendiendo que el calendario es sumamente apretado. Así, por ejemplo, el puntero Universidad Católica recibirá Audax Italiano, Colo-Colo hará lo mismo con Coquimbo y la U, que lucha por no descender, visitará Huachipato. Queremos demostrar en cancha lo valioso que somos. El calendario será apretado, seguramente habrá una seguidilla de partidos, la idea es terminar antes de fin de año. La idea es avanzar con sentido de realidad también en proyectar un término coherente antes de fin de año. Se programarán partidos a mitad de semana para agilizar el cierre del campeonato, pero hay 4 equipos que tendrán 10 partidos en 30 días. Estos son Colo-Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile y Unión Española. La explicación a esto es que estos 4 equipos jugarán la semifinal y posterior final de la Copa Chile. Lo que nos gustaría es de que esta planificación que estamos mostrando para poder partir el fin de semana del 23 se pueda dar. Otro tema es que la NFP debe inscribir a los equipos chilenos que clasifiquen a las copas internacionales. Tuvimos una prórroga para el sorteo probablemente, que es el 17 de diciembre, donde se van a enviar los nombres de Chile 1, Chile 2 y así sucesivamente respecto de las competiciones de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. Una actividad que mueve cerca de 100.000 personas al mes. El fútbol ya quiere volver, pero para eso necesitará las garantías necesarias para no tener problemas. Será un mes intenso, con una agenda sumamente apretada, todo con el fin de terminar el campeonato nacional. En la NFP tienen claro que si Reinaldo Rueda se va, en el contrato está claramente establecida la fórmula de su salida. Por supuesto que en el tema económico. Mientras tanto, los jugadores de la selección chilena han quedado libres. Algunos ya parten de vuelta a sus equipos, como Charles Aranguis. ¿Qué pasa con Vidal? Entrena en Colo-Colo. Claudio Bravo practica en O'Higgins. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. La señal que mandó Rueda, el retraso en la reanudación del fútbol chileno y la no participación de la Sub-23 en un cuadrangular terminaron por colmar su paciencia. Un jugador, 2 jugadores que le quitemos a cada club va a parar una liga nacional de unos campeones de América, de unos bimundialistas. El entrenador mejor pagado en la historia de la selección chilena. $3,5 millones por año. En su contrato hay una cláusula espejo de 2,6 millones por salida anticipada, sea por el deseo del colombiano o por un eventual despido. Así están sus jugadores. Como en casa, Arturo Vidal volvió al lugar que lo vio crecer. Entrenó con las juveniles de Colo-Colo y se despachó un golazo. Un saludo a toda la gente de Colo-Colo, a la que siempre apoya, a la que siempre alienta en cada momento. Así que un saludo grande, bendiciones para todos y siempre un gusto estar acá. Ojalá pronto pueda ir abajo. El ex capitán de Chile había agarrado ritmo y no quiere perderlo. Viaja desde Buin a Requinoa para entrenar en el Monasterio Celeste, el complejo deportivo de O'Higgins. La suspensión del encuentro, a eso me refiero más precisamente, más a lo futbolístico, a la suspensión de los partidos. No, es que ya hablé sobre eso de ayer, así que ya está. Creo que la actividad se tiene que reanudar, creo que es lo más lógico del mundo, creo que hay mucha gente también que depende mucho del fútbol. Muy agradecido de O'Higgins, de facilitarme las instalaciones para poder entrenar. Los jugadores no quisieron ir al amistoso en Lima, pero sí entrenar y jugar partidos a puertas cerradas. La NFP decidió liberarlos. Mientras se especula de una posible salida del colombiano, los referentes entrenan con los clubes, mismos entrenamientos que la NFP les negó. Sabemos que en Chile se han perdido estas fechas FIFA, mientras que hay un partido de alta clase en Arabia Saudita. Hay penal favorable a Brasil en el comienzo del pleito frente a Argentina. Y lo pierde
Gabriel Jesús frente al portero Andrada. La historia se va a repetir después de este error de Jesús. Al otro lado, penal en contra de Messi. Bien discutible arbitraje de Conjure de Nueva Zelanda. A ver, hay un roce, a mí no me parece penal. Y Messi falla en primera instancia frente al fenomenal Alisson, quizás el mejor portero del mundo. Y después Messi, especialista en hacerle goles a Argentina, anota el único gol del partido a los 14 minutos. Olímpica, y que ahora es absolutamente futbolera. Chile se prepara para jugar Copa Davis. Sabemos que el martes debuta frente a Argentina, 7 de la mañana, transmite TVN. El jueves frente a Alemania. Hoy habló el capitán Nico Massú. Así, a alta intensidad, el equipo chileno trabaja preparando su debut en las finales de la Copa Davis en una cancha. Nicolás Jarry junto al capitán Massú. De muy buen humor. También hay tiempo para ver el teléfono, ambiente distendido. No siento ninguna responsabilidad yo, ya que somos muy unidos. En otra pista, Cristian Garín enfrentando en una práctica al británico Daniel Evans. También relajado, acompañado de Marcelo Ríos, quien constantemente le daba indicaciones. El equipo ya está listo para el estreno ante Argentina. Abrir la serie contra ellos en cancha central creo que va a ser un lindo desafío. Creo que no somos los favoritos en este caso, pero tenemos lo nuestro y creo que vamos a pelear. El buen ambiente reina en el plantel y las apuestas así se pagan. Hay relajo y satisfacción después del largo camino recorrido hasta el Grupo Mundial. Partimos hace 5 años atrás en Barbados. Muy atrás, en una zona donde todos queríamos seguir mejorando. También como entrenador, porque este sábado su pupilo Dominic Thiem se jugará el paso a la final del torneo de maestros de Londres. Cuando termina el entrenamiento de la mañana, yo tomo un vuelo a Londres. Así que también acompañará al 5 de la ATP. Mucho trabajo, aunque no ha sido excusa para no estar pendiente de la crisis en Chile. Desde acá le mandamos toda la fuerza a nuestro Chile, al que queremos volver a ver como un país de grandes personas, unidos y con menos problemas. Será aquí en la pista principal de la Caja Mágica, donde Garín, Jarry y el equipo nacional iniciarán su camino en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Desde Madrid para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. Una buena y una mala. Nadal ha cerrado el año como número 1, pero quedó fuera en semifinales del Máster de Londres. El Rafa le ganó a Tsitsipas por 6-7, 6-4 y 7-5 en el torneo de maestro. Pero la victoria de Zverev sobre el ruso Medvedev lo dejó out. Quinta vez en su carrera que el Rafa Nadal termina como número 1 en el ranking del ATP. Y ahora se prepara para jugar en casa en la Copa Davis. Primera versión con esta modalidad distinta y se juega en Madrid. Tenemos en semifinales ahora a Federer contra Zverev y a Dominic Thiem también. Dominic Thiem jugando con Zverev y Federer con Tsitsipas. Así están las semifinales del torneo de maestros. Están bonitas las parejas. Está muy lindo el campeonato. Federer. Pero lo que más nos importa, Copa Davis el martes. Pedro, ahí estaremos. Muy amable. Gracias. Chao. Gracias, Pedro. Que estés muy bien. Chao. Buen fin de semana. Ahora. Y vamos a volver a esta hora nuevamente a la región de Valparaíso, la Ruta 68. Vamos a conocer cómo sigue el incendio forestal que ha consumido 40 hectáreas ya. Ya estamos con Stephanie Zamora nuevamente, quien tiene detalles. Vemos cómo van retomando ahí la fuerza, las llamas. Stephanie, sigue cortado el tránsito. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, la verdad que con bastante fuerza se mantienen todavía las llamas en el sector de acá, el lado derecho en dirección a Santiago de la ruta 68. Incendio que está totalmente descontrolado, la verdad. Varios focos que tiene todavía activos. La ruta se mantiene habilitada, sin embargo, cualquier tipo de circunstancia peligrosa para los transeúntes, principalmente para los conductores, obviamente, la ruta va a ser cortada de forma inmediata. Hay poca visibilidad en este momento también. Si no fuese por las luces, de que hay bastante tránsito a esta hora, quizás sería más difícil transitar para un vehículo, por ejemplo, que viniese solo. Un incendio entonces que está en pleno desarrollo, alerta roja para toda la provincia de Valparaíso y para el resto de las comunas, alerta amarilla en precaución obviamente de estos focos y sobre todo porque se esperan altas temperaturas también para los próximos días, incluso hasta el martes se esperan altas temperaturas y también durante la tarde que comienza a salir el viento que ya a esta hora todavía se mantiene y que produce finalmente que estas llamas crezcan y crezcan cada vez más con el paso de las horas, sobre todo en la noche donde ya el personal, por ejemplo, de los aviones no puede trabajar, así bomberos tampoco puede trabajar ya a ciertas horas por la poca visibilidad que hay en el sector. Por lo tanto, hay que tener mayor cuidado también durante mañana, los próximos días. Un incendio que señalaban las autoridades va a ser difícil de controlar debido a la gran cantidad de focos que todavía se mantienen activos. Más de 400 hectáreas, recordemos, incluso yo creo que la suma ha subido bastante durante las últimas horas, producto de la emergencia, ya que vemos igualmente en pantalla la situación en las imágenes de Mauricio Sánchez, la situación que se está viendo ahora en el sector de la ruta 68, aproximadamente en el kilómetro 86 de esta ruta. Bien, tránsito intermitente entonces en la ruta 68 por este foco de incendio forestal. Estamos hablando de 7 focos en realidad, que han mantenido el trabajo intenso de la CONAF de bomberos. Se dificulta durante la noche y el tránsito está, como les señalamos, de manera intermitente funcionando en esta ruta que conecta las regiones de Valparaíso y la metropolitana. Estefany, estamos contigo en cualquier minuto. Muchas gracias. Bueno, y una tensa situación se vivió en el tribunal de Ovalle. Lo que ocurrió fue que un reo fue acusado de graves delitos. Bueno, no solo eso, asaltos, estamos hablando, secuestro, y luego de eso intentó robarle su arma de servicio a un gendarme para escapar del recinto. En el cuarto día de juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, el Ministerio Público intentaba probar la peligrosidad de este sujeto, Pedro Jesús Nielsen Valdivia, de 30 años, acusado de robo con intimidación, secuestro y tenencia de armas de fuego. Iba a comenzar la sesión. El gendarme comienza a abrir las esposas, sin jamás imaginar lo que ocurriría. El delincuente se abalanzó sobre el uniformado, intentando arrebatarle su armamento de servicio. Fueron momentos de máxima tensión. Los demás intervinientes, al ver lo que ocurría, simplemente intentaron escapar. Fueron 40 eternos segundos para el gendarme, que por instantes quedó a merced del delincuente cuando éste lo agarró por el cuello. Hasta que otro uniformado llega a ayudarlo, logrando finalmente reducir al imputado. La situación excepcional de la que estamos hablando, efectivamente no tenían un antecedente así, por lo menos acá regionalmente. Yo creo que ahora está plantear la situación y ver la existencia de nuevos protocolos o de más protocolos que puedan mejorar justamente esta situación y de poder contenerla de mejor manera y más rápida. Si bien no había ocurrido, eso no quiere decir que no se repita. Por ello conversamos con el subdirector operativo de Gendarmería. Determinar cómo ocurren los hechos y si en ellos hay responsabilidades. Y en este caso en particular también hay que relevar la reacción de nuestros funcionarios para evitar que este interno le arrebatara su arma de servicio. Y eso es loable desde todo punto de vista. Una vez concluido el quinto día de juicio oral, el Tribunal en lo Penal de Ovalle consideró culpable al imputado de los delitos de robo con intimidación, secuestro y tenencia de armas de fuego. El Ministerio Público está pidiendo 35 años de cárcel. El próximo miércoles a mediodía se conocerá la sentencia. La oposición pidió al gobierno alcanzar un nuevo acuerdo en materia previsional y así elevar la pensión solidaria básica en un 50%. Y no en un 20%, como lo proponía el Ejecutivo. Este y otros temas continúan en debate en el marco del presupuesto para el año 2020. Poirot Escobedo nos tiene los detalles. Poirot, buenas noches. ¿Qué
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, un debate que se ha prolongado durante todo el día es el presupuesto de la Nación 2020-2020 que se ha estado llevando a cabo acá en la discusión en particular en la Cámara de Diputados. Se presentó precisamente una indicación que buscaba aumentar a un 50% el pilar básico solidario, distinto al 20% que se había acordado con el ministro de Hacienda. Incluso se aprobó en la sala. No obstante, es una medida que es a todas luces inconstitucional al irrigar gasto fiscal, a menos que el Ejecutivo la acoja, la patrocine y, por supuesto, dé efecto a esta medida. Es parte del debate lo que se ha estado llevando, lo decíamos, comenzó eso de las 9 de la mañana y se ha estado prolongando. Lo más probable es que continúe hasta las 12 de la noche. Dependiendo de aquello, sabremos y tendremos claridad si es que se continúa mañana o el lunes hasta total despacho el presupuesto de la Nación 2020. Lo más probable es que se dé esta segunda opción en donde los parlamentarios de oposición y también una parte del oficialismo han solicitado más recursos en materia de vejez, pensiones y también salud. En estos momentos se está revisando la partida de transportes, en donde también se está viendo la opción de aumentar, no un 20, sino un 67% el pasaje para los adultos mayores en caso de igualar el pasaje que tienen los escolares. Es parte de lo que se ha dado acá en la Cámara de Diputados. Vamos a estar, por supuesto, comentando oportunamente todo el acontecer acá en Valparaíso. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y revisamos a esta hora también información internacional. Una nueva inundación afectó este viernes a Venecia luego que la peor marea alta de los últimos 50 años que cubrió la ciudad esta semana. Claro, las autoridades italianas estiman que los daños en el patrimonio cultural y en los comercios de la ciudad son de cientos de millones de dólares. Mire. La emblemática plaza de San Marcos inundada es la triste postal de la tragedia que se vive en Venecia. Tras solo un día de tregua, las inundaciones volvieron este viernes, cuando la ciudad apenas empezaba a contabilizar los daños millonarios en su infraestructura. El hecho es que los venecianos están aquí, tratando de salvar en sus tiendas lo que pueden. Además hay daños en la basílica, en donde se trabaja día y noche para salvar su patrimonio artístico y cultural. El primer ministro italiano Matteo Salvini recorrió las zonas más afectadas de la ciudad, que está inundada en un 70%. Restaurantes y locales comerciales tuvieron que ser cerrados al público, por lo que las pérdidas aumentaron en una ciudad que vive esencialmente del turismo. Creo que hemos perdido en estos días unos $80.000, aunque aún estamos viendo el nivel de los daños y tratando de reparar la electricidad. Tuvimos que botar un contenedor lleno de comida porque el refrigerador se llenó de agua salada. 2 días después de la marea alta que inundó Venecia el pasado miércoles, el nivel del agua superó el 1,5 metros, activando este viernes las sirenas que alertaron a residentes y turistas. Sin embargo, ante la magnitud de los daños, los venecianos tienen sensaciones divididas. Unos lo asumen como parte de los riesgos de vivir en una ciudad laguna. El mar es nuestra vida, así que estamos acostumbrados a las inundaciones. Este es un momento difícil, pero sabemos que puede ocurrir de nuevo y debemos estar preparados. Estamos vivos, es lo único que importa. Otros aseguran que esta era una tragedia anunciada. Creo que esto podría haberse evitado si hubieran arreglado la barrera contra las inundaciones a tiempo. Desafortunadamente tenemos un sistema corrupto que no funciona y a causa de ellos estamos perdiendo tesoros artísticos que nunca vamos a recuperar. El alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, ordenó el cierre de la Plaza de San Marcos ante los peligros de seguridad a causa de las inundaciones que dejan de momento 2 muertos. El estado de emergencia fue declarado por el gobierno italiano luego de que el pasado miércoles el nivel del mar alcanzara 1,87 metros, algo que la ciudad no veía desde hace 50 años. Lo cierto es que la histórica Venecia resiste por ahora al doble peligro que la acecha. Se está hundiendo y la marea está creciendo. Los daños a la ciudad de Los Canales se estima en cientos de millones de dólares y la amenaza a las famosas góndolas y a su arte y arquitectura medieval, barroca y renacentista está lejos de ser parte del pasado. Seguimos con noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a la ex embajadora de su país en Ucrania, quien relató que se sintió amenazada por él.
Marie Yovanovitch testificó este viernes ante la Cámara de Representantes, esto en el marco de las audiencias públicas del proceso de juicio político que se sigue a Trump por la llamada trama ucraniana. Claro, mientras la diplomática declaraba, Trump lanzó en Twitter ácidas críticas en su contra, asegurando que, comillas, a donde ella va, todo acaba mal. La exfuncionaria, por su parte, dijo sentirse intimidada como testigo, lo que constituye un delito en el marco de este escándalo que podría terminar con la destitución del presidente estadounidense si avanza hasta el Senado y los republicanos votan en su contra en esa instancia. Hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos, continuamos con 24 horas. Vamos a 24horas.cl y le contamos el acuerdo por la paz social y la nueva constitución que se firmó ayer por representantes de la mayoría de los partidos políticos considera varios puntos y conceptos que son importantes de conocer antes del plebiscito de abril. Por eso en 24 Data tenemos un especial donde puede consultar, por ejemplo, cómo se van a elegir a los miembros de un órgano constituyente o qué significa la expresión hoja en blanco. Toda la información usted la encuentra en 24horas.cl. Y así comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central. Que esté muy bien. Muchas gracias por informarse junto a nosotros y que tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches. Chao. Hemos presentado